Como diputado valenciano, no les hablo, con el alma rota, la señora Ribera está a la fuga y sin ofrecer ni una sola explicación como ministra principalmente responsable. La Confederación del Júcar, que depende del ministerio que dirige la señora Ribera y usted, avisó a la Generalitat por correo electrónico, ni siquiera una llamada, a las 18:49 horas del riesgo de desbordamiento. Yo creo que ya es hora de ir contando parte de la verdad. En una catástrofe como la que ha vivido Valencia, de todo se apodera el caos. Pero ya no solo de las calles arriadas y contaminadas por el lodo, la mierda y la delincuencia, sino por una sobreinformación que es consecuencia directa de la publicación de muchas noticias falsas o tergiversadas que tienen como objetivo prioritario ganar la batalla del relato en una tragedia. El que más habla al principio siempre es el que tiene más que ocultar, y eso ha quedado bastante claro esta semana. Desde pocas horas después de estas inundaciones, los medios afiliados al gobierno iniciaron una cacería sin pausa para que la población española juzgara al presidente Mazón como el único y malvado responsable de toda esta desgracia. Y ojo, que buena parte de la culpa la ha tenido, pero es que cada día que pasa salen a la luz nuevas informaciones que dejan claro que la responsabilidad del gobierno central es mucho mayor que la que nos intentaban vender. Hoy acudía al Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mano derecha en el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Este ministerio es el encargado de la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de avisar a Protección Civil en caso de aumento desmesurado del barranco. Lo que vas a escuchar de este diputado valenciano en el Congreso te va a indignar y hacer recapacitar. Este gobierno ya no solo es que haya tenido responsabilidades en no haber ayudado a Valencia para hundir a Amazon, sino que tuvo mucha responsabilidad en la tardía alerta a los vecinos. Acompáñame para más vídeos, suscríbete al canal, dale al botón de me gusta, y si eres uno de los afectados por esta tragedia, te pido el favor de que me cuentes tu historia en comentarios. Y un abrazo enorme y mucha fuerza al pueblo valenciano. Disculpe. Ya. Disculpe. Bien, muy buenas tardes de nuevo, señorías. Les decía que quiero que mis palabras primeras sean para trasladar toda mi solidaridad y la de mi grupo con la de las víctimas. Les tengo que reconocer que es especialmente duro para mí hacer esta intervención. Como diputado valenciano les hablo con el alma rota por el dolor de ver tanto sufrimiento y tanta devastación en la tierra de la que vengo. Por otro lado, con 40 años dedicado al estudio, la investigación y la docencia sobre el agua, nunca me hubiera imaginado tener que venir aquí a hablar de agua en una situación con unas consecuencias tan devastadoras. Pero esta es la situación que tenemos, ¿no? Empecemos por el principio. Es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables de la gestión del dominio público hidráulico. Es verdad que la señora Ribera y usted son los máximos responsables del mantenimiento de los cauces y, en particular, de los cauces de la demarcación del Júcar, caso del río Magro o del barranco del Pollo. Es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables de las infraestructuras hidráulicas necesarias para proteger a la población de los acontecimientos climáticos. Es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables de la Agencia Estatal de Meteorología. Y, por último, es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables del Sistema Automático de Información Hidrológica, el SAID, el responsable de prevenir y controlar las avenidas del agua. Efectivamente, señor Morán, todo esto es cierto. Todo esto es cierto. Por eso es especialmente relevante su comparecencia hoy aquí. La gestión de la AEMET y del SAID están en tela de juicio. Las infraestructuras hidráulicas para proteger a la población están sin ejecutar. Y lo más inexplicable, la señora Ribera está a la fuga y sin ofrecer ni una sola explicación como ministra principalmente responsable. Ni una declaración pública de la ministra de Transición Ecológica, de la responsable del gobierno realmente en todo este asunto. Ni una sola declaración pública, pensando más en Bruselas. Empecemos por lo más nuclear, lo que ocurrió la semana pasada en Valencia. El Ministerio de Transición Ecológica difícilmente puede alegar que el desastre fue impredecible. Los datos que hacían disparar las alarmas los tenía a primerísima hora del trágico martes 29 de octubre.
El site de la Confederación del Júcar transmitió los alarmantes datos en las primeras horas de la mañana del pasado martes, más de 6 horas antes de que empezara a desatarse la tragedia. Esa información de la Confederación no se trasladó a los gobiernos autonómicos implicados con la necesaria celeridad y anticipación. Y prueba de ello es que hasta el mismo Paje dice lo mismo. El señor Paje, que es de su formación política, dice lo mismo. No se les transmitieron la información. La Confederación Hidrográfica del Júcar tuvo reuniones durante todo el martes, día de la Riada, con todas las administraciones del Estado, sin la Generalitat. Es curioso. ¿A usted le parece normal que con estos datos tan alarmantes no se convoque a la Generalitat a la reunión? La Confederación del Júcar, que depende del ministerio que dirige la señora Ribera y usted, avisó a la Generalitat por correo electrónico, ni siquiera una llamada, a las 18:49 horas del riesgo de desbordamiento. Un simple correo electrónico entre más de 130 que envió en esas horas. A las 18:49 horas del martes 29 de octubre. A esa hora ya se habían desbordado los barrancos. La alarma que le saltan en los móviles y de lo que tanto se quejan los vecinos, y con razón, de estos pueblos, es porque la alarma, la alerta que les llega al móvil, les llega a las 8:02 de la tarde, cuando ya tienen el agua a 2 metros de altura. Pero es que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del ministerio de Teresa Ribera, que es la que tiene que alertar realmente a la comunidad autónoma, lo hace por correo electrónico a las 6 de la tarde. A las 6:49, perdón, a las 7 menos 10. ¿A usted no le parece que la gravedad de los datos que se estaban manejando obligaban a una comunicación extraordinaria? ¿No cree que debería haber habido al menos una llamada a los máximos responsables de la Generalitat que reforzara el aviso ante una gravedad de estas características? Y a raíz de esto, ¿usted cree que no debe actualizarse un sistema que despacha con un correo electrónico una emergencia tan alarmante? Un correo entre 130 y, lo peor de todo, la delegada del Gobierno y el presidente de la Confederación estaban reunidos desde las 17 horas y no dijeron nada, un correo, ni una palabra. Se lo digo porque ya en enero de 2023 la propia Confederación admitió en su programa de riesgo la necesidad de cambiar el protocolo de alertas. Estamos en el 24, casi 2 años después, y no se ha cambiado nada. La noche del 29 de octubre fue el infierno y el día 30 el escenario de una catástrofe. Las precipitaciones fueron desde los 278 litros metro cuadrado de Utiel-Requena, en el río Magro, a los 491 en Chiva. Por el contrario, en Picaña, a las afueras de Valencia, apenas llovió. Los registros daban en torno a 2,4 metros cúbicos por metro cuadrado, litros por metro cuadrado. La crecida del barranco del Pollo derribó varios puentes y se unió a la crecida del río Turia, que casi llega al desbordamiento junto a la autovía V30 que rodea el sur de Valencia. La destrucción de la Dana en Valencia no la motivó la lluvia, sino el desbordamiento de los barrancos. Alertas de lluvias constantes y alertas rojas tenemos constantemente, que generaron riadas que destruyeron pueblos donde apenas llovió, como el caso de Paiporta. El barranco del Pollo tiene una capacidad de 1.800 metros cúbicos por segundo y llegó a llevar 2.282, lo que provocó la inundación. Señor Morán, en relación al plan de gestión de riesgo de inundación, tienen la obligación de publicar anualmente el cumplimiento de las medidas en la web del Ministerio. No la han publicado desde el año 21. Lo trae usted hoy aquí, estamos en el 24. ¿Por qué no se han publicado estos documentos? El propio presidente Sánchez afirmó que el cambio climático mata. Es llamativo que después de 6 años en el Gobierno y teniendo esto tan claro, estén impulsando unas políticas que nos están haciendo más vulnerables a los impactos del cambio climático. El cambio climático está intensificado tanto la frecuencia como la magnitud de estos eventos, convirtiendo episodios naturales como esta Dana en sucesos cada vez más recurrentes y destructivos.
Se necesitan mejores medidas para paliar los efectos del cambio climático y, desde luego, lo que no podemos permitirnos es una mínima intervención. El 17 de marzo del año 23, el Gobierno deja claro el criterio que impone para la limpieza de cauces con carácter general y específicamente en la peligrosa demarcación del Júcar. Un mínimo de intervención. Aquí le traigo la respuesta que dio su Ministerio, que dio la Secretaría de Estado a esta cuestión. Sí, señor Morán. Eso nos contestaron a una pregunta del Grupo Popular. Un mínimo de intervención. Ya vemos a dónde nos conduce la mínima intervención. El dragado y limpieza de ríos ha quedado censurado oficialmente. Y sin esas limpiezas en profundidad, la conservación preventiva de cauce tiene una eficacia escasa de cara a prevenir inundaciones por lluvias torrenciales. Eso hace que los cauces con capacidad de desagüe menguante se desborden con más facilidad. La limpieza de márgenes ha quedado reducida a una mínima intervención. Señor Morán, es una negligencia absoluta por parte de Teresa Rivera no haber ni siquiera iniciado las obras de prevención que figuraban como prioritarias en los propios planes de riesgo de inundaciones del Ministerio. Es una negligencia absoluta no haber limpiado los barrancos que habían paliado su desbordamiento. Y es una negligencia de la Confederación del Júcar que no dijera nada a las autoridades valencianas durante todo el día de lo que podía pasar. Por cierto, muchos valencianos nos estamos preguntando por qué la señora Rivera, como máxima responsable del Ministerio, no se ha dignado ni a pisar Valencia en estos días tan trágicos. Para finalizar, les sugiero que recapaciten, que dejen a un lado la política de mínima intervención y que asuman su responsabilidad como titulares del dominio público hidráulico en la tarea de prevención y actuación frente a las avenidas y cambien su política actual acometiendo los trabajos necesarios para implementar un plan de lucha contra las inundaciones en esta zona. No podemos evitar las lluvias torrenciales, pero sí podemos minimizar sus efectos nocivos. Esta declaración, esta intervención de este diputado valenciano, deberías enseñársela a aquel amigo, a aquel familiar que te siga afirmando con rotundidad que el único responsable de esta catástrofe es el Gobierno valenciano. La Confederación Hidrográfica del Júcar depende del Ministerio de Teresa Rivera, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la confederación que tenía el deber de alertar el desbordamiento de estos ríos. Vamos a escuchar también la intervención de José María Figaredo, diputado de Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Señor secretario de Estado, lo cierto es que los sistemas de alcantarillado a día de hoy en las zonas afectadas no funcionan. Habla usted de depuración de aguas, pero si los sistemas de alcantarillado no funcionan para drenar esa función de la que usted habla va a ser absolutamente imposible. Y lo cierto es que ustedes tienen los medios para reparar esto, tienen el ejército a disposición, tienen la maquinaria pesada del ejército para hacerlo y aún así no lo han ordenado. Señor Morán, ¿no es cierto que la alarma del riesgo de desbordamiento no llega hasta las 18:49. Incluso Castilla-La Mancha confirma que no recibió tal aviso ni pudo adoptar las medidas oportunas precisamente por ello. Y esto sería una cuestión directamente de su competencia. Habla usted de cuáles son las medidas que se van a tomar o se podrían haber tomado para evitar que esto sucediera. Lo cierto es que Valencia capital se ha salvado de esta inundación gracias a una infraestructura que es el nuevo cauce del Turia. Lo cierto es que esta es la infraestructura que ha impedido que la riada afecte a una mayor parte de la población. Pero lo cierto es que en el año 2019 el Partido Socialista, entre otros, proponía recuperar el cauce del Turia. ¿No es cierto que si hubiesen llevado a cabo estos planes Valencia estaría también arrasada? ¿No es cierto también que existía un plan concreto para la construcción de una presa en Cheste que hubiera efectivamente evitado que esta catástrofe tuviese el impacto que ha tenido y que en el año 2005, año en el que casualmente, la administración casualmente de Zapatero del Partido Socialista rechazó esta infraestructura? ¿No cree usted que si efectivamente queremos evitar que en el futuro se produzcan estas catástrofes de nuevo, deberíamos invertir efectivamente en infraestructuras? Es cierto también que el Tribunal de Cuentas desde el año 2020 acusa la falta de inversión
en infraestructuras de las confederaciones hidrográficas y cita específicamente a la del Júcar. De nuevo, esto es una cuestión directamente de su competencia. Y por último, solo de pasada, ha mencionado usted una cuestión que es objetivamente falsa. Ha dicho usted que Vox desmanteló una UME autonómica. Tal cosa nunca jamás existió. Tal cosa no fue desmantelada por Vox. Y esa noticia usted la envía para tratar de tapar la nefasta gestión que ustedes están haciendo con esta catástrofe. Porque lo cierto es que ustedes sí tenían a la UME a su servicio, sí tenían al Ejército a su disposición y no le han hecho actuar. Y estamos una semana después de la catástrofe y ustedes siguen cruzados de brazos. Muchísimas gracias. Esto ya no es una guerra de partidos porque, como muy bien ha dicho Figaredo, el presidente de Castilla-La Mancha, socialista García Paje, también ha afirmado, ha anunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar les alertó de los desbordamientos a las 7 menos 10 de la tarde, cuando ya se habían desbordado de sobra. Y el problema no es que ya solo que anunciaran, que alertaran tarde, sino que alertaron por correo electrónico, ni una simple llamada. Como si no se tratara de una emergencia. Esto se va a tener que investigar y de aquí van a tener que salir algunos acusados y juzgados. Porque no es normal la gestión que se llevó a cabo el pasado martes 29 de octubre. Y lo de la Unidad Valenciana de Emergencia que Mazón eliminó, no sé qué. Pero ¿cómo vas a eliminar una unidad que ni siquiera está en funcionamiento? Además, que canceló el proyecto de creación de esa Unidad Valenciana de Emergencia por petición de los bomberos y por petición de la propia UME. Que eso es otro de los bulos que ha ido surgiendo estos días. Cansados estamos de estas peleas, de estas batallas, pero por eso hemos estado callados durante una semana, porque era el momento de buscar a los desaparecidos, era el momento de guardar luto, de no enfrentar a la población en un momento en el que hay que estar unidos, pero ahora sí es el momento de buscar a los verdaderos culpables, y los que siempre tienen más que callar son los que más hablan. Y esto es lo que ha pasado esta última semana, de ese acoso mediático al gobierno de Mazón, que, como ya he dicho, tiene gran parte de la culpa, pero que también la tiene en gran parte, el gobierno nacional. Y no solo por lo que no hizo antes de la tragedia, sino por lo que no ha hecho, después de esta tragedia. Esa omisión del deber de auxilio.